Buenos días, mi compañera Dina Mohamed y yo, Natalia León, os vamos a presentar en esta sesión clínica el manejo del dolor torácico agudo en urgencias. Os dejamos aquí un pequeño índice con los distintos apartados que vamos a ir desarrollando. El dolor torácico agudo, en este caso el no traumático, que es en el que nos vamos a centrar en esta sesión, puede definirse, como ya sabéis, pues como toda sensación álgica de instauración reciente y que se localiza entre el diafragma y ambas fosas supraclaviculares. El dolor torácico agudo va a constituir una de las causas de consulta más habituales en los servicios de urgencias, como ya habréis podido comprobar durante las guardias, y representa entre un 5 y un 20% de estas consultas. El problema que tenemos con el dolor torácico agudo en urgencia es que su valoración pues nos va a suponer un reto, ya que el dolor que se refiere en la región precordial depende de las metámeras C3 a D12 y estas se encargan de inervar una gran cantidad de estructuras y de órganos que se localizan tanto en el tórax como en la zona superior del abdomen, desde la columna lumbar y torácica, músculos intercostales y nervios intercostales, la parrilla costal, el corazón, el pericardio, grandes vasos, la pleura, esófago, estómago, hígado, la vesícula biliar, incluso el colon transverso y el bazo. Y estas circunstancias pues conlleva que procesos que tienen un origen y un pronóstico muy diferentes puedan expresarse a nivel clínico de una forma muy similar. Por tanto, el objetivo principal de nuestra valoración inicial en urgencia va a ser ser capaces de diferenciar aquellas causas potencialmente graves que comprometan la vida del paciente y que requieran un tratamiento inmediato de aquellas que no lo necesitan. Y para ello la anamnesis y la exploración física, como vamos a ver más adelante, van a ser fundamentales. Existe una serie de datos clínicos de alarma que nos podemos encontrar ante un dolor torácico agudo y que debemos tener siempre presentes, que son la disnea, la taquipnea o la cianosis, síncope o disminución del estado de conciencia, hipotensión o hipertensión arteriales, síntomas vegetativos, signos de bajo gasto cardíaco, pulso arrítmico, ausencia de pulsos periféricos o signos de focalidad neurológica. Como hemos dicho hasta ahora, dada la inervación, son múltiples las causas de dolor torácico que pueden presentarse de una forma muy similar. Sin embargo, en urgencias va a ser prioritario pues, descartar aquellas causas de dolor que suelen cursar con inestabilidad hemodinámica, es decir, aquellos procesos potencialmente graves. Entre ellos tenemos el síndrome coronario agudo, el aneurisma disecante de aorta, la pericarditis con taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión, la perforación esofágica y el bolet costal. Después pues tenemos procesos que son urgentes, pero en sí no vitales, como la pericarditis seca, el prolaso de la válvula mitral, la neumonía, el derrame pleural, los brotes ulcerosos, los espasmos esofágicos o las fracturas costales y por último procesos banales, costocondritis, pleurodinia, herpes zóster o el dolor torácico psicogénico asociado, por ejemplo, a estados de ansiedad. Para el diagnóstico van a ser fundamentales una correcta anamnesis, exploración física y una serie de pruebas complementarias básicas, entre las que se incluyen el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la analítica de sangre. En la anamnesis debemos preguntar, como siempre, pues por los antecedentes personales, pero en este caso haciendo especial hincapié en la presencia de factores de riesgo cardiovascular, de antecedentes cardiológicos, factores de riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar y en la presencia de patología digestiva. Asimismo, pues se debe indagar en los antecedentes familiares, principalmente de cardiopatía isquémica a una edad temprana y de muerte súbita. Y por último, uno de los aspectos más importantes va a ser preguntar de forma detallada por ciertas características de ese dolor, con el fin de que podamos aproximarnos a encuadrar ese episodio de dolor en uno de los perfiles clásicos de dolor torácico que vamos a ver más adelante y que nos van a ayudar a orientar un poco su posible etiología. Se debe preguntar por la localización y si este se irradia hacia alguna otra zona, si el dolor es retroesternal, precordial, a nivel costal, si se irradia a cuello, a mandíbula, a zona escapular, a miembro superior, abdomen. Se debe preguntar también por la intensidad, por la duración del mismo,
la calidad, es decir, si es opresivo, punzante, urente o lacerante. Es importante también ver qué circunstancias lo desencadenan o lo agravan, como el esfuerzo, el frío, la inspiración profunda, la tos, al tragar, con la ingesta de comida, con la presión de la zona o con los cambios posturales, y factores que lo alivian, el reposo, con la ingesta de comida, si se calma con antiinflamatorios, con antiácidos, con nitrato o con el consumo de relajantes musculares. Y también va a ser importante preguntar por los síntomas que lo acompañan, si hay cortejo vegetativo, si hay náuseas, vómitos, sudoración, sequedad de boca, disnea, palpitaciones, si se ha producido síncope, si el paciente ha tenido fiebre o si tiene parestesia. Y la exploración física junto con la anamnesis nos va a aportar datos que nos ayuden un poquito más a orientar la etiología del diagnóstico. Como siempre, pues debe ser minuciosa y ordenada, y en este caso pues debemos hacer especial énfasis en los siguientes aspectos: en las constantes vitales para ver si existe estabilidad o inestabilidad hemodinámica del paciente. Se debe realizar una inspección y una palpación del tórax en busca de posibles asimetrías con los movimientos torácicos, si hay contusiones, si existen lesiones térmicas, si hay dolor a la palpación, si hay taquipnea, si el paciente está utilizando la musculatura accesoria, si hay cianosis. Se debe realizar también una auscultación cardíaca y pulmonar que nos permita detectar posibles soplos, estratonos, roce pericárdico, arritmias, y una exploración abdominal en busca de un posible origen infradiafragmático del dolor, como ya hemos visto, y finalmente una exploración vascular y de las extremidades, palpando siempre pulsos centrales y periféricos para detectar déficit a algún nivel, ver si existen diferencias tensionales en las extremidades, si existe pulso paradójico o la presencia de signos de trombosis venosa profunda, en función ya de la sospecha que tengamos de entrada. Y como dijimos al principio, con la anamnesis y la exploración física, con los datos que hemos obtenido, pues podemos encuadrar ese episodio de dolor del paciente en un patrón de dolor torácico clásico que nos puede orientar un poquito a la etiología que está detrás de él. Entonces tenemos el patrón de tipo coronario, que como ya sabéis es un dolor retroesternal, centrotorácico, en hemitórax izquierdo, de carácter opresivo, que se asocia a un cortejo vegetativo, que puede irradiarse a extremidades superiores, al cuello, a la mandíbula o a zona interescapular, teniendo siempre en cuenta pues que va a haber en ciertos pacientes que nos podemos encontrar con presentaciones atípicas, como en los pacientes diabéticos o en las mujeres. Tenemos también el patrón de dolor pericárdico, que suele tener una localización precordial, punzante, que aumenta con el decúbito supino, con la tos o con la inspiración profunda, y a la auscultación puede detectarse un roce pericárdico. El dolor de tipo pleurítico, que suele ser de localización lateral, localizado a punta de dedo y de tipo punzante. El dolor aórtico agudo, que es un dolor transmisivo de comienzo brusco y que normalmente suele asociar inestabilidad hemodinámica. Puede haber asimetría de presión arterial en miembro o déficit de pulso. El dolor de tipo tromboembólico, que suele tener un inicio brusco y asociar clínicas respiratorias, una disnea importante, taquipnea, taquicardia, cianosis y en ocasiones dolor pleurítico o hemostisis. El dolor de tipo digestivo, que suele tener una localización más epigástrica o en hipocondrio, asociarse a náusea, a vómito, a sensación de pirosis, suele ser opresivo o bien de tipo quemazón, y además mejorar con la toma de antiácidos. Después tenemos el patrón de dolor osteomuscular, que suele tener una localización e intensidad variable y que aumenta con los movimientos y con la palpación de la zona, y mejora con el reposo o con la administración de antiinflamatorios. Y por último tenemos el patrón de dolor de tipo psicogénico,
que suele ser pues, de características ya más variables, más atípicas, y que el paciente pues, suele referir que asocia palpitaciones, que se encuentra nervioso, encontramos a un paciente que hiperventila o que nos empieza a contar en consulta pues situaciones emocionales por las que está pasando últimamente y que le preocupan. Esto, como hemos dicho, nos permite realizar una orientación diagnóstica, así a grosso modo. Sin embargo, pues desde urgencia tenemos la posibilidad de solicitar pruebas complementarias de muy fácil acceso y que bien utilizadas pues permiten realizar una orientación ya de una alta probabilidad diagnóstica e incluso realizar un diagnóstico de certeza. Entre ellas tenemos principalmente el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la analítica de sangre. Además, disponemos de otras pruebas complementarias que vamos a ver más adelante y que también se pueden solicitar desde urgencia. El electrocardiograma, como podéis ver ahí, se considera que es la prueba más útil y de menor coste para valorar el dolor torácico. Tiene una elevada rentabilidad que va a ser incluso mayor si se realiza durante la fase de dolor y se considera que debería de repetirse posteriormente a pasar esta fase de dolor para comparar si existen cambios a nivel electrocardiográfico, sobre todo en casos en los que tengamos dudas diagnósticas con el primero. Tiene una alta sensibilidad de un 75% y se ha visto que esa sensibilidad aumenta hasta un 85% cuando realizamos electrocardiogramas seriados junto con las troponinas, por lo que deberíamos de hacerlo siempre. La realización del electrocardiograma va a ser obligatoria ante todo dolor torácico o disnea aguda que tenga un origen incierto y en general ante todo aquel paciente que tenga signos clínicos de gravedad, sin olvidarnos, por supuesto, de que en estos procesos graves pueden presentarse con un electrocardiograma totalmente normal. Y bueno, aquí hemos querido dejaros algunos de los hallazgos electrocardiográficos patológicos que nos podemos encontrar en urgencia. En el caso de cardiopatía isquémica, pues la presencia de ondas T planas o negativas, la presencia de un supradesnivel o infradesnivel de segmento ST o la existencia de ondas Q de necrosis. En la pericarditis aguda, como podéis ver, la elevación del punto J y del segmento ST con una concavidad superior en guirnalda de forma difusa, es decir, afectando a todas las derivaciones. En el tromboembolismo pulmonar, aunque no muy frecuente, pero el clásico patrón de S1, Q3, T3. En el taponamiento cardíaco pues podemos encontrarnos bajo voltaje o alternancia eléctrica, es decir, en una misma derivación, como podéis apreciar, aquí se ve muy bien en V1, por ejemplo, el complejo QRS en una misma derivación pues va a presentar distintos voltajes. Y esto es debido al movimiento pendular que hace el corazón dentro del espacio pericárdico. Y en cuanto a los hallazgos que podemos encontrar en la radiografía de tórax, que es otra de las pruebas principales que podemos realizar ante un dolor torácico, pues podemos encontrarnos, como veis en esta primera imagen, cardiomegalia en tienda de campaña, en el caso del derrame pericárdico, o bien un ensanchamiento mediastínico, como veis en la imagen de abajo, en los casos de aneurisma o disección de aorta. En la insuficiencia cardíaca pues podemos encontrarnos cardiomegalia, una redistribución del flujo vascular pulmonar, las líneas B de Kerley, infiltrado algodonoso peririal bilateral o derrames pleurales. Y en el neumotórax pues podemos apreciar aire en el espacio pleural, que se vería como una hiperclaridad de ese hemitórax respecto al hemitórax contralateral. Se puede ver también un desplazamiento de la tráquea y mediastínico contralateral. Y esta patología suele visualizarse mejor, sobre todo en los casos de neumotórax de pequeña cuantía, en radiografías que se realizan en expiración forzada. También podemos observar aumentos de densidades en los casos de neumonías o de masas pulmonares y la presencia de aire a nivel subcutáneo, enfisemas subcutáneos, que en otras ocasiones pues, puede asociarse también a neumomediastino, que sería otra de las patologías que podrían cursar con dolor torácico agudo.
Y finalmente no debemos olvidarnos de revisar lo que serían las estructuras óseas, que en ocasiones también pueden ser causantes de este dolor torácico agudo. Ya no tanto las fracturas costales, si estamos hablando de un dolor torácico traumático, pero sí la presencia de lesiones líticas o blásticas, como ocurre en este caso, en el que podemos apreciar lesiones osteolíticas a nivel de la tercera y de la séptima costilla izquierda. Y en cuanto a la analítica de sangre, podremos solicitar un hemograma para descartar, por ejemplo, situaciones como anemia o poliglobulia que podrían justificar episodios de Angor, o bien la presencia de leucocitosis en el contexto de infecciones. Y por otro lado, pues tendremos que solicitar una bioquímica en la que se van a incluir, pues en función de la patología que estemos sospechando, según la clínica, pues iones, urea, creatinina, amilasa, la troponina, el dímero D, el BNP o la PCR. En cuanto a las troponinas y T, se consideran, pues, como ya sabéis, los biomarcadores más específicos en el caso del síndrome coronario agudo y suelen elevarse habitualmente a partir de las 3-6 horas del episodio isquémico y se mantienen así en torno a unas 2 semanas. Se debe realizar siempre que no sea posible, pues una primera determinación antes de las 6 horas desde el inicio de los síntomas y una segunda determinación entre las 6 y las 12 horas. En algunos casos podría omitirse esa segunda determinación siempre y cuando pues, el último episodio de dolor haya tenido lugar transcurridas más de 12 horas de la determinación inicial. En el caso de la troponina ultrasensible, la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología lo que recomienda es el uso de algoritmos rápidos. 0 horas 1 hora o 0 horas 2 horas. Esto quiere decir una primera determinación inicial a la llegada del paciente y una segunda determinación a la hora o a las 2 horas. Y ya si existen dudas diagnósticas o el dolor tiene menos de 1 hora de evolución a la llegada del paciente, pues se determinaría una tercera a las 3 horas del inicio. En cuanto al dímero D, como ya sabéis, pues tiene un elevado valor predictivo negativo para el tromboembolismo pulmonar, por lo que un resultado negativo prácticamente nos va a descartar esta patología. Sin embargo, puede elevarse en múltiples procesos que no tienen nada que ver y por ello pues debería de solicitarse cuando tengamos una sospecha fundamentada para evitar luego confusiones. Algunas situaciones en las que podemos encontrarlo elevado sería en pacientes ancianos, en embarazadas, en el caso de neoplasia, de infecciones, de cirugía mayor o incluso ante traumatismo. Disponemos de otras pruebas complementarias que podrían solicitarse, por ejemplo la gasometría arterial, que muchas veces se solicita, pero en pacientes graves la gasometría arterial suele ser muy inespecífica. La vamos a encontrar alterada, pero no nos va a ayudar a orientar un poco la etiología. Sin embargo, hay otras que sí que pueden ser muy útiles y que tenemos a mano en urgencia, como sería la ecocardiografía, la ecografía de tórax y la ecografía abdominal, que nos puede proporcionar pues, información muy relevante ante determinados procesos. Por ejemplo, en el caso de un taponamiento cardíaco cuya visualización pues, sería evidente. Y después tenemos otras pruebas un poco más específicas, como serían el TAC de tórax o el angio-TAC, que nos van a permitir confirmar patologías como la disección de aorta o el tromboembolismo pulmonar. A pesar de todo ello, debemos dejar claro que hasta en un 50-70% de los casos, pese a haber realizado un estudio exhaustivo, no puede establecerse en el mismo servicio de urgencia el diagnóstico etiológico de certeza de dicho dolor. Y normalmente entre las causas que con mayor frecuencia van a contribuir a ese porcentaje de casos con un diagnóstico que inicialmente va a ser incierto, pues se incluye el dolor torácico de origen psicogénico, el de origen osteomuscular y el asociado a miocardiopatía o los prolasos de válvula mitral.
Bueno, yo voy a hablar sobre el diagnóstico y el manejo de algunas patologías a tener en cuenta en el servicio de urgencias cuando aparezca un paciente con dolor torácico, debido a que la mayoría de ellas conlleva una alta mortalidad. La principal patología a descartar es el síndrome coronario agudo, que se produce cuando se establece un daño miocárdico por una oclusión total o parcial de la luz de una arteria coronaria, que lo que provoca es un déficit de riesgo distal a este. ¿Cuándo sospechamos de un síndrome coronario agudo? Pues en un paciente con amplios factores de riesgo cardiovascular, que aparece con dolor retroesternal de carácter opresivo, de inicio súbito, de una duración mayor a 30 minutos, que no se alivia ni con el reposo ni con nitratos, y tampoco cambia con los movimientos posturales. El dolor puede irradiarse a miembro superior izquierdo, hacia cuello, espalda y a mandíbula, y va a tener asociado un cortejo vegetativo. Lo primero que tenemos que tomar son las constantes para valorar si el paciente está estable o no desde el punto de vista hemodinámico, y realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos del contacto con el paciente. Realizaríamos una extracción de muestra sanguínea para la determinación y la seriación de troponinas. Hay que tener en cuenta que las troponinas comienzan a elevarse a las 3-6 horas desde que se produce el daño miocárdico, y se mantienen hasta 7-14 días. Hay que hacer siempre una primera determinación de troponinas antes de las 6 horas del comienzo del cuadro, y se harían otras seriaciones entre las 6 y 12 horas siguientes. Siempre realizar un electrocardiograma con cada seriación de troponinas para valorar si ha habido o no cambios electrocardiográficos. Si las determinaciones de troponinas que hemos realizado en la seriación son negativas, pues se puede excluir con seguridad la necrosis miocárdica. Puede omitirse una segunda determinación de troponinas en un paciente que ha comenzado con un cuadro de dolor hace más de 12 horas y la primera determinación ha sido negativa. ¿Qué cambios podemos ver en el electrocardiograma en un síndrome coronario agudo? Pues en la fase aguda puede haber un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, que se vería como una elevación del punto J en más de 2 derivaciones contiguas que ven la misma cara del corazón, y en ausencia de bloqueo de rama izquierda. Cuando veamos en el electrocardiograma un bloqueo de rama izquierda en un paciente con un dolor tipo Angor, siempre tenemos que valorar si ese bloqueo de rama izquierda se tenía constancia con anterioridad, o si no, tendríamos que seguir los criterios de Sgarbosa. Otro electro sería un infarto sin elevación del segmento ST. Ya en una fase más evolucionada del cuadro, veríamos ya cambios en la onda T y presencia de Q patológica. ¿Cómo haríamos un manejo de un paciente con un síndrome coronario agudo? Pues si el paciente es un síndrome coronario agudo con elevación del ST y con un inicio del dolor de hace menos de 12 horas, pues sí que se beneficiaría de una terapia de reperfusión. Si el tiempo desde que se realizó el primer electrocardiograma es menos de 12 horas, el paciente sería subsidiario de una angioplastia coronaria. Si han pasado más de 2 horas, se debería realizar una fibrinolisis y después valorar si ha tenido éxito. Pues se realizaría una coronariografía precoz en las siguientes de 2 a 4 horas, y si no ha sido exitosa, pues se haría una angioplastia coronaria de rescate.
En este diagrama también podemos observar el manejo de los pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación de ST, que en este caso se haría una estratificación del riesgo. Pacientes de muy alto riesgo sí necesitarían un ingreso en una unidad coronaria y posterior realización de una coronariografía precoz en las siguientes de 2 a 24 horas. Y pacientes de bajo riesgo, pues su manejo se puede realizar incluso en la planta de cardiología o en el servicio de urgencias. Tanto los pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación o descenso del ST se tratarían con analgesia y doble antiagregación con aspirina y otro antiagregante, ya puede ser prasugrel, ticagrelor o clopidogrel, y un anticoagulante. A tener en cuenta los pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, estaría contraindicada la fibrinolisis. Otra de las patologías más importantes a descartar es la disección de aorta. Esta se produce cuando hay un desgarro de la íntima que hace que la sangre que circula diseque la íntima de la capa media y se forma una luz falsa, que puede obstruir el flujo sanguíneo hacia arterias más distales. Ocurre más frecuentemente en varones que en mujeres y en personas mayores de 60 años. El factor de riesgo más importante es la hipertensión. También puede ocurrir en personas jóvenes que tengan malformaciones congénitas, personas con síndrome de Marfan e incluso algunas enfermedades como la enfermedad de Ehlers-Danlos. La clínica típica es un dolor desgarrador, súbito, de máxima intensidad, que dura entre minutos y horas y que no alivia ni con analgesia potente. Y va hacia el cortejo vegetativo. Otra forma de presentación puede ser incluso con síncopes, pacientes que se quejan de disnea y de debilidad muscular. El perfil de dolor va a ir cambiando dependiendo de la progresión de la disección. En personas que tengan una afectación de la aorta ascendente, el dolor va a ser más localizado en tórax anterior. Cuando se afecta el callado de la aorta, los pacientes se van a quejar más de dolor en la zona mandibular y en la zona del cuello, y si se afecta más la aorta descendente torácica, el dolor va a estar más localizado en la zona interescapular. En cuanto a la clasificación de las disecciones de aorta, hay dos tipos de clasificaciones. La clasificación de Stanford, que las divide en tipo 1, si la afectación se origina en la arteria ascendente y se propaga hacia el resto de la aorta. Las de tipo 2 si solamente se origina y permanece en la aorta ascendente, y las de tipo 3 si se origina en la aorta descendente y va progresando más distalmente. Las de Stanford se divide en tipo A si solamente está afectada la aorta ascendente, y las de tipo B son cualquiera de las disecciones que no afecten a la aorta ascendente. En la exploración física vamos a encontrar a pacientes que pueden tener hipertensión arterial o hipotensión si hay signos de shock hipovolémico o incluso taponamiento cardíaco. En la auscultación cardíaca podemos encontrarnos un soplo de insuficiencia aórtica por afectación de la válvula aórtica, pacientes con taquicardia, y siempre tenemos que descartar signos que nos orienten hacia un taponamiento cardíaco, como signos de distensión yugular, de bajo gasto, los tonos al auscultarlos estén más apagados, incluso un pulso paradójico. Pueden aparecer incluso signos neurológicos como hemiparesia por obstrucción de la arteria carótida. Entre las pruebas complementarias a realizar se realizaría una analítica sanguínea en la que deberíamos
valorar perfil renal para ver si se ha producido una insuficiencia renal derivada de la disección, un electrocardiograma, que la mayoría de ellos suelen tener hallazgos anodinos, pero hasta un 2 a un 8% de los casos puede coexistir infarto por disección de alguna arteria carótida. Entre las pruebas de imagen se realizaría una radiografía de tórax, que el 75% van a ser patológicas. Podemos encontrar un ensanchamiento mediastínico superior, una obliteración del botón aórtico, mayor tamaño, una diferencia de tamaño entre la aorta descendente con respecto a la aorta ascendente, cardiomegalia e incluso derrame pleural izquierdo. Otras pruebas de imagen a valorar sería en pacientes hemodinámicamente inestables la realización de un eco transtorácico y un ecodoppler, que nos darían bastante información, y en pacientes que ya estén estables la realización de un TAC torácico, ya que nos daría incluso información de a qué nivel está la disección. En cuanto al manejo, son pacientes con un dolor muy intenso que hay que tratar con mórficos. Hay que controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El fármaco indicado sería el labetalol. Y lo siguiente sería el tratamiento quirúrgico, que depende del tipo de disección. En las disecciones aórticas de tipo A se considera una emergencia quirúrgica y hay que realizar una cirugía abierta. En aquellas disecciones de tipo B complicadas, ya el tratamiento se podría hacer incluso endovascular. El taponamiento cardíaco es un síndrome que nosotros como médicos tenemos que considerarlo como una emergencia médica, ya que amenaza la vida del paciente. El taponamiento cardíaco se produce por un aumento de la presión intracardíaca secundaria a acumulación de líquido en el espacio pericárdico, que lo que hace es que va a dificultar el llenado de las cavidades cardíacas, principalmente aquellas de menor presión como la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y que globalmente va a producir una disminución del gasto cardíaco. Las causas que van a originar un taponamiento cardíaco van desde infecciones víricas, bacterianas como la tuberculosis, tras infarto agudo de miocardio, por neoplasias, enfermedades autoinmunes como el lupus, enfermedades inflamatorias como la amiloidosis o la sarcoidosis, y postraumático por fármacos, incluso, como hemos comentado anteriormente, por disección de aorta. El diagnóstico del taponamiento cardíaco es meramente clínico, mediante la anamnesis y la exploración física, y las pruebas complementarias que vayamos a solicitar nos van a ayudar a la confirmación del cuadro. La gravedad del taponamiento cardíaco va a depender de la cantidad de líquido acumulado y de la rapidez de la instauración. Y a partir de esto vamos a tener dos tipos de pacientes: aquellos en los que la acumulación de líquido se ha producido de manera rápida y de gran cantidad, y cuya clínica va a estar determinada por la tríada de Beck, que recoge hipotensión, ingurgitación yugular y disminución de la actividad cardíaca, que lo podemos observar por unos tonos cardíacos apagados. El otro perfil de paciente va a ser aquellos en los que el derrame pericárdico ha sido subagudo o crónico, y en la que no aparece un deterioro hemodinámico, sino que se van a quejar de disnea para mínimos esfuerzos, ortopnea, una disnea paroxística nocturna, taquicardia. Vamos a poder observar edemas con fobia en miembros inferiores, ascitis, incluso una ligera hepatomegalia.
entre las pruebas complementarias que podemos solicitar van a estar una analítica sanguínea, un electrocardiograma, que se van a observar las mismas alteraciones que en una pericarditis, como son elevación del punto J y del segmento ST de manera convexa en patrón de Guirnalda, de forma difusa, y van a aparecer en todas las derivaciones del electrocardiograma. Y también vamos a observar una alternancia eléctrica. La prueba de confirmación es el ecocardiograma, que siempre debe realizarse de urgencia cuando sospechemos un taponamiento cardíaco. En cuanto al objetivo de manejo del taponamiento cardíaco, es aumentar la precarga, aumentar el gasto cardíaco y mantener o mejorar el estado hemodinámico del paciente. Muy importante es saber que los diuréticos y los vasodilatadores están contraindicados en el taponamiento cardíaco, porque lo que hacen es disminuir la precarga y con ello reducir el gasto cardíaco y producir un shock que puede ser potencialmente irreversible. En cuanto al manejo, pues tenemos que hacer una monitorización cardíaca continua, controlar las constantes y la diuresis. Y aquí aparecen las medidas que tenemos que adoptar. En cuanto a la pericardiocentesis, siempre se realizará cuando no haya respuesta a las medidas anteriores o en aquellos casos en los que hay una alta gravedad por la inestabilidad hemodinámica del paciente. El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que se produce por una obstrucción de la arteria pulmonar principal o alguna de sus ramas por material trombótico, siendo más frecuentemente el mecanismo por una embolización procedente de una trombosis venosa profunda de miembros inferiores. A la hora de afrontar a un paciente con un tromboembolismo pulmonar, es muy útil seguir el siguiente algoritmo diagnóstico. Antes de todo, decir que el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar no puede basarse exclusivamente por la clínica, sino que vamos a necesitar de la realización de una prueba de imagen para su confirmación. Entonces, si empezamos por la sospecha clínica, nos vamos a basar en la clínica, los factores de riesgo y la exploración física. El paciente que con sospecha de TEP puede aparecer completamente asintomático o por el lado contrario sintomático, con síntomas como disnea, dolor de tipo pleurítico e incluso hemoptisis. La exploración física suele ser anodina. Los hallazgos más habituales suelen ser la taquicardia y la taquipnea. También puede aparecer leve febrícula. En la auscultación cardíaca y pulmonar podemos ver un desdoblamiento del segundo tono cardíaco. Entonces, en base a todo esto, tenemos que realizar una probabilidad de test. Para eso nos apoyamos de un sistema de puntuación que es la escala de Wells, que dependiendo de unos ítems, que son los que aparecen en este cuadro, es decir, síntomas o signos de TVP anteriores, antecedentes de TEP o trombosis venosa profunda, pacientes que hayan tenido inmovilizaciones al menos de 3 días o superior en el último mes, que aparezca con una frecuencia cardíaca superior a 100, que tenga hemoptisis o un cáncer activo o algún tipo de cáncer en los últimos 6 meses. Si sumamos todos los ítems, nos dará una probabilidad bien baja si la puntuación es menor de 2, media si es de 2 a 6 y alta más de 6. Entonces, en base a eso, si nuestro paciente tiene una probabilidad alta, directamente lo que tendríamos que hacer sería un angiotac. No realizaríamos una determinación del dímero D, sino directamente un angiotac, y es la prueba que confirmaría o no
la presencia de un tromboembolismo pulmonar. Si por el contrario la puntuación nos da una probabilidad intermedia baja, sería precisa la realización del dímero D. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina que tiene un gran valor predictivo negativo y nos permite descartar el diagnóstico de TEP. Entonces, si hacemos una determinación y este es normal, se descarta la sospecha de TEP. Pero si el dímero D está elevado, no podemos afirmar que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar, ya que el valor predictivo positivo es muy bajo y deberíamos confirmarlo mediante una prueba de imagen. En este caso, la prueba de elección siempre es el angiotac de tórax. Una vez que hemos confirmado el diagnóstico de TEP, tenemos que valorar el riesgo de sangrado de nuestro paciente y la estratificación del riesgo. Para ello tenemos que valorar primero la inestabilidad hemodinámica del paciente. Si nuestro paciente está en una situación de hipotensión o shock, directamente es un paciente de alto riesgo y precisaría un ingreso en UCI, y como manejo lo ideal sería la realización de una trombolisis. Si nuestro paciente, por el contrario, está hemodinámicamente estable, lo siguiente sería una valoración del riesgo estratificar al paciente según el riesgo. Para eso utilizamos la escala PESI, que es un instrumento de evaluación rápida en el servicio de urgencias, que lo que hace es que mide la mortalidad prevista a los 30 días basándose en los hallazgos clínicos. En la tabla que aparece están todos los ítems que recoge la escala PESI. Si se hace una suma de todos los ítems, nos va a estratificar al paciente en un PESI, si está por debajo del 85, que tendría un riesgo bajo, y ese paciente sería subsidiario de una alta domiciliaria o un ingreso con una alta precoz y un tratamiento anticoagulante. Si el PESI es más de 85, ya estaríamos dentro de un riesgo intermedio, bajo o alto. Si tenemos un PESI elevado, tenemos que valorar si hay disfunción cardíaca. Para ello podemos utilizar una determinación del BNP y las troponinas. Si el paciente presenta un BNP y troponinas negativas, o bien paciente con un BNP o troponinas elevadas, pero no se evidencia una dilatación, una disfunción del ventrículo derecho, se clasificaría dentro de un perfil intermedio bajo, y ese paciente sería subsidiario de ingreso con alta precoz y tratamiento anticoagulante. Si mediante prueba de imagen tenemos a un paciente con una dilatación o una disfunción del ventrículo derecho, ya directamente tendría una probabilidad o un riesgo intermedio alto, y iría directamente a un ingreso en la unidad de cuidados intensivos y con valoración de tratamiento, bien mediante trombolisis o mediante anticoagulación. El neumotórax es una patología frecuente en los servicios de urgencias que va a aparecer por la presencia de aire o de gas en el espacio pleural. Entre los tipos de neumotórax que nos podemos encontrar se encuentra el neumotórax espontáneo, que ocurre cuando no encontramos ninguna causa desencadenante. Es decir, hemos descartado que haya traumatismo o un procedimiento diagnóstico terapéutico previo que haya podido producir el neumotórax. Dentro del neumotórax espontáneo se puede dividir en primario y secundario. El primario se suele dar en pacientes jóvenes de 20 a 30 años de edad, más en varones que en mujeres, y con un hábito leptosómico. Es decir, son pacientes altos y delgados. Y sobre todo está muy relacionado con el consumo de
de tabaco y se produce por roturas de bleps o bullas pulmonares, que son quistes subpleurales que son menores de 2 centímetros de tamaño. En cuanto al neumotórax espontáneo secundario, es más multifactorial. Se presentan pacientes con patología pulmonar de base como el EPOC y se da en personas sobre todo mayores de 60 años. Hay un tipo especial de neumotórax espontáneo que es el catamenial, que se da en mujeres en edad fértil en torno a 20 y 40 años y de inicio a las 48-72 horas de la menstruación, y está muy asociado a patología de endometriosis torácica. El paciente que acuda por una sospecha de neumotórax va a presentar una clínica de dolor torácico brusco, intenso y de características pleuríticas, y puede asociar disnea. En cuanto a la exploración física, es muy característico en casi todos los casos de neumotórax se da una disminución del murmullo vesicular en el hemitórax afecto. En cuanto a las pruebas complementarias a realizar, la prueba diagnóstica de imagen de elección es la radiografía de tórax, que se realiza una proyección en posterior anterior como en proyección lateral, y si hay duda diagnóstica puede realizarse una proyección posterior anterior en expiración forzada. Siempre todo neumotórax va a requerir ingreso hospitalario. En cuanto al tratamiento, va a depender del tamaño del neumotórax. Para ello, se clasifica dependiendo de la acumulación de aire visible en la radiografía posterior anterior, y para ello se mide desde la cantidad de aire desde la línea pleural al borde interno de la pared torácica, y ello nos va a dar dos tipos de neumotórax: aquellos de pequeño tamaño, que es cuando la distancia es inferior a 2 centímetros, y los grandes cuando la distancia es mayor a 2 centímetros. Entonces, dependiendo de esto, los neumotórax espontáneos primarios apicales, que suelen ser aquellos que se localizan aquellos con una distancia del vértice pulmonar a la cúpula pleural menor de 3 centímetros, van a ser suscitados de tratamiento conservador y se suelen dar en pacientes asintomáticos y siempre con una observación hospitalaria. Aquellos neumotórax con un tamaño mayor a 3 centímetros, desde la van a requerir siempre un drenaje con un tubo pleural. Una complicación que se considera una emergencia médica es el neumotórax a tensión, que requiere siempre tratamiento descompresivo sin necesidad de una radiografía de tórax previa. Para ello lo que se hace es que se coloca un tubo de drenaje en el segundo espacio intercostal, justo en la línea clavicular, por encima del borde costal superior. Ahí se realiza, ahí es el punto indicado para la realización de la descompresión, como se observa en la imagen. Y por último, una de las patologías que no es muy frecuente en el servicio de urgencias, pero sí que es altamente letal y que requiere de un diagnóstico precoz y una intervención quirúrgica inmediata, es la perforación esofágica, que conlleva hasta el 60% de mortalidad. Entre las causas más frecuentes podemos encontrarnos una causa instrumental por intubación endotraqueal, por endoscopias, ecocardiografía transesofágica, causa traumática por ingestión de cuerpo extraño, por colisiones, incluso por la manipulación de la columna cervical. En cuanto a las causas espontáneas, es muy característico que aparezca el síndrome de Boerhaave, que se produce rotura esofágica por vómitos muy enérgicos. Otras causas serían la ingestión de cáusticos e incluso la radioterapia. En cuanto a la clínica,
En un paciente que sospechamos de perforación esofágica, nos podemos encontrar que el signo más importante va a ser el dolor, que es intenso, continuo y localizado en la región cervical, en la zona retroesternal y la abdominal, y puede irradiarse a cuello, a hombros y a espalda, y es característico que aumente con la deglución y la palpación del cuello. Pueden aparecer otros signos como la fiebre y el deterioro del estado general de manera muy rápida. En cuanto a la exploración física, van a aparecer signos de inestabilidad hemodinámica como taquipnea, taquicardia, cianosis y shock. Hay un signo que es el enfisema subcutáneo que solo aparece en 1/3 de los pacientes. También podemos observar en las pruebas de imagen derrame pleural, y en la auscultación cardiopulmonar podemos presenciar el signo de Hamann, que es el roce mediastínico con el latido cardíaco en la auscultación sobre el ápex, pero es un signo poco sensible y poco específico. En cuanto a la prueba de imagen de elección, es el TAC, en la que podemos observar aire en el mediastino, derrame pleural y hasta derrame pericárdico, como se observa en la imagen de la diapositiva. En cuanto al tratamiento, se va a basar en una dieta absoluta, en antibioterapia, que va a consistir en una asociación de metronidazol más una cefalosporina como la cefepima o un carbapenémico como el meropenem, y una intervención quirúrgica en las primeras 24 horas, porque de ello va a depender la tasa de mortalidad de los pacientes.